Queridas hermanas y amigas, es muy grato para mí poder tener este tiempo juntas y en comunión. Les cuento que me produjo mucha alegría cuando Claudia me pidió que pudiera tener este espacio para compartir con ustedes acerca del Holocausto, porque les cuento que en lo personal esto me sirvió a mí para refrescar y profundizar más en la palabra de Dios en relación a este tema. Antes de hablar específicamente del Holocausto, tengo que hacer mención al tabernáculo porque ambas cosas están íntimamente ligadas. El tabernáculo era una tienda ambulante que tenía el pueblo judío, que la llevaba en su tránsito por el desierto y la armaban cada vez que ellos se detenían. Fue creada por Moisés, lo mismo que el arca, por indicación de Dios. En el arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. El arca salió del tabernáculo cuando los filisteos la capturaron. Pero mientras tanto, el tabernáculo estuvo en distintos lugares. Estos lugares fueron Gilgal, fueron Betel, fueron por indicación del rey Saúl, fue a Nob, y también a otro lugar llamado Gabaón. Allí el pueblo judío rendía su culto a Dios y simultáneo al momento en que el tabernáculo estuvo en Gabaón, el rey David había vuelto a obtener el arca sacándosela a los filisteos. Y para ello hizo hacer una carpa, una tienda, que es conocida como el tercer tabernáculo, y allí colocó el arca, y esto lo hizo, la ubicó, mejor dicho, en Jerusalén. Pero luego de todo esto se seguía rindiendo culto a Dios y haciendo sacrificios en Gabaón. O sea que simultáneamente se rendía culto a Dios en Jerusalén, en el tercer tabernáculo, y también en el tabernáculo de Gabaón, hasta que el rey Salomón construye el primer templo, llamado también Templo de Salomón, lleva allí todo el mobiliario que había en el tabernáculo y también el arca, y todo esto lo sitúa en Jerusalén. Desde ese momento el tabernáculo deja de tener vigencia. Este primer templo fue destruido por los babilonios y luego fue reconstruido por segunda vez en un segundo templo por Zorobabel y también por el rey Herodes. Pero este segundo templo también fue destruido, esta vez por el ejército romano, que estaba comandado por Tito, que luego fue emperador, y todo esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Ese templo fue completamente destruido y lo único que queda de él son las ruinas que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. El lugar que estaba alrededor del tabernáculo se llamaba atrio. En este atrio estaba el altar de los holocaustos. Allí en el altar de los holocaustos eran ofrecidos los corderos que eran quemados por el sacerdote como una ofrenda a Dios, y estas ofrendas, habían 5 tipos de ofrendas. Dentro de estos 5 tipos de ofrendas, uno de ellos era el holocausto. El sentido del holocausto era no solamente rendir adoración a Dios, sino también servía para expiar los pecados involuntarios. Dicho sea de paso, estas ofrendas, algunas eran voluntarias y otras eran obligatorias. De hecho, el holocausto era una ofrenda voluntaria. Se traía el cordero, el altar tenía un fuego perenne, es decir, que siempre estaba encendido. El animal, que era un cordero de 1 año, era traído, era colocado allí, y durante toda la noche y hasta el amanecer debía arder hasta que quedaba reducido a cenizas. Al otro día el sacerdote
retiraba estas cenizas, las colocaba a un costado del altar. Luego el sacerdote procedía a cambiarse de ropa y tomaba todas estas cenizas y las sacaba fuera del campamento. Y ellas eran colocadas en un lugar que ellos consideraban puro. Hoy no se ofrecen más holocaustos ni tampoco se realizan sacrificios de animales. Esto cesó cuando el templo fue destruido por el ejército romano con Tito, que luego fue el emperador, y como dije anteriormente, lo único que queda de ese templo es lo que conocemos como Muro de los Lamentos. Nosotros los cristianos, el holocausto es una figura de Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Él fue entregado por propia voluntad, Él se entregó, mejor dicho, por propia voluntad en la cruz para salvación de toda la humanidad. Es decir, el pecado fue pagado una vez y para siempre. Por eso cuando el Señor nos dice en su palabra, consumado es, esto significa que todo lo del pasado en relación a sacrificios ya no corría más, sino que a partir de ahora lo válido era el sacrificio realizado por Él en la cruz en favor de toda la humanidad. Nosotros podemos leer en la palabra de Dios, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hoy nos acogemos a este su amor que hizo posible esta salvación tan grande que fue hecha solamente por gracia y misericordia. Muchas gracias, queridas hermanas, por su atención. Fue un placer para mí poder estar comunicadas con ustedes y realmente pido al Señor que sean muy bendecidas en esa reunión de mujeres que tendrán allí en noviembre en la Quinta, y que Él pueda obrar en cada una de sus vidas de la manera que solo Él conoce, a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias otra vez y un beso grande a cada una de ustedes. Bendiciones.